Queremos evaluar el integral definido dado. Para hacer esto, primero encuentre la función antiderivativa usando la fórmula de integración aquí. Entonces encontramos la función antiderivativa. Podemos utilizar el teorema fundamental del cálculo establecido aquí para determinar el valor del integral definido, donde si big f of x es la función antiderivativa. Luego gran f de b donde b es el límite superior de integración, gran f de a donde a es el límite inferior de integración igual el integral definido. Tenemos el definitivo integral de 2 a 5 de 1, dividido por x 510 cuadrado. Antes de aplicar la regla de poder de integración aunque, debemos cambiar la forma de nuestra función. Necesitamos que esté en forma de x levantado al poder de n. Así que vamos a pasar esto al número de la fracción que cambiará en seno del explosivo. Esto es igual al integral definido de 2 a 5 de x. Al poder de 2 de x. Y ahora, necesitamos ser cuidadosos al aplicar nuestra regla de integración. Esto va a ser x levantado al poder de menos 2 más 1, que es menos 1 dividido por menos 1. Y ahora, necesitamos evaluar esto en los límites superiores e inferiores de integración que son 5 y 2. Vamos adelante y simplifique esto primero. Aviso de cómo esta fracción es negativa. Si movemos esto de vuelta al denominador, podemos escribirlo como solo menos 1 dividido por x así que ahora, primero evaluaremos esto a las 5 y luego a las 2. Así que cuando x es 5, tendría 1 5 y luego menos cuando x es 2, tendría menos 1 2. Entonces esto sería menos 1 5 más 1 2. Bien añadir estas dos fracciones, debemos obtener un denominador común que sería 10. Multiplicaremos esta primera fracción por 2 2, la segunda fracción por 5 5. Así tenemos menos 2 10 más 5 10 que sería 3 10. ¿Cuál es el valor de la definitiva integral? Y también proporcioné el gráfico de nuestro integrante f de x igual 1 dividido por x cuadrado, porque aviso en el intervalo de 2 a 5 o de aquí a aquí, la función no es negativa, lo que significa que el área debajo de la función, y sobre el eje x sería igual al integral definitivo dado que es 3 10. Lo que significa que el área de la región sombrada sería 3 10 de una unidad cuadrada. Espero que encontraron esta explicación útil.